Los números de Perón. El Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buen día a todos y todas, bienvenidos compañeras, compañeros, ¿cómo van? Nuevamente los números de Perón, como cada viernes, y quería hablar, nuestro primer bloque, se denomina el genocidio en Gaza y la tercera posición justicialista, la diferencia que hay. Y entonces, quiero recordar que martes 26 estuvimos de visita en una reunión plenaria organizada por el espacio que estamos conformando, que es Transformar, con diferentes expresiones políticas del campo nacional y popular, que organizó y coordinó el compañero Néstor Picone. Estuvimos en la Embajada de Palestina, recibidos por el embajador de esta casa, y escuchando diferentes testimonios de compañeros y compañeras. Lo único que yo no percibí en ninguno que hablaran de las causas. Todos describieron brillantemente bien las consecuencias, inclusive poetas y todo, pero nadie habló de las causas. Y este sionismo violento, radical, que está gobernando al pueblo de Israel, tiene sus orígenes a partir de, 1898, Congreso sionista que presidía Teodoro Herzl, y ahí había un personaje, Vladimir Jabotinsky, que fue el que crea, que inventa este sionismo radical, violento, terrorista, asesino, ¿sí? Que además organizó allá por 1930, más o menos, 30 y algo, el grupo terrorista armado, Irgun, del cual también formó parte Ben Gurión, que fue primer ministro de Israel, que hoy lleva el nombre del aeropuerto de Tel Aviv, y que asesinaron palestinos. O sea que los asesinatos, por muchos compañeros decían, bueno, por la acción que llevó la milicia palestina, pues no tiene ejército, sino tiene milicia, que se llama Hamas, invadiendo, demostrando de que Israel es vulnerable, invadiendo el territorio ahí en Tel Aviv, secuestrando gente, llevaron como 150 personas secuestradas. No es una acción, es una reacción, no de ahora, sino a más de 80, 85, 90 años de masacre y genocidio que vive el pueblo palestino. Entonces quería que escucháramos al compañero Ariel Ampierre sobre lo que dice con respecto a este personaje, ¿no? Esto no empezó ahora, porque mucha gente dice, bueno, pero esto empezó el 7 de octubre, porque los palestinos ingresaron al territorio ocupado por Israel y secuestraron y mataron judíos. Pero no empezó ahí. Y los locos estos no empezaron ahí. Y aquí te voy a traer un personaje que es muy importante dentro del sionismo mundial y en la historia del sionismo, porque fue allá por el 1900, 1920, por ahí, 1900, que participó en el primer congreso sionista con Herzl en 1897. Este hombre murió en el 1940 más o menos. Era un fanático, pero un fanático de estos sionistas extremistas, pero fue uno de los primeros que teorizó el tema de la violencia. Él dijo, los judíos tenemos que ser, pero antes del bigotito de Adolfito allí en Alemania, porque ellos dicen, no, nosotros como sufrimos tanto con Adolfito, ahora nos hemos radicalizado y vamos en contra. Pero todos estos eran antes de Adolfito, eran antes. Este era ucraniano, casualidad, ¿no? Como Zelensky, ucraniano, murió en 1940.
Pero es muy importante porque fue el primero que teorizó sobre el hecho de que los judíos tenían que organizarse violentamente y matar a todos los que no pensaban como ellos o se opusieran al plan que ellos tienen de construir el gran Israel y de gobernar el mundo. Gobernar el mundo. Ellos quieren gobernar el mundo. Para eso está Soros, para eso tienen los grandes bancos, el FMI, el Banco Mundial, y todos los fondos buitres. Qué casualidad, siempre son de ellos. Goldman Sachs, JP Morgan, Stein, Goldenberg, son todos de ellos. ¿Es casualidad? No es casualidad. Ellos van a eso. Y la deuda, los grandes bancos que tienen endeudados a los países, a los gobiernos, a las personas y a las familias, lo que buscan es dominar con la deuda. Pero este es otro tema que ya vamos a tratar en otro momento. Entonces, este fue uno de los que teorizó más grande, más importante, el tema de que los judíos tienen que imponerse por la violencia. Y él fundó, allá por 1940, él murió en el 40, 30 y pico, fundó una de las organizaciones terroristas judías sionistas allí en Palestina, que se llamó el Grupo Irgun, que cuando él murió murió de un ataque cardíaco, nadie lo mató. Quien quedó a cargo de esa organización fue Menahem Begin. Menahem Begin, otro judío fanático, extremista, que después fue primer ministro. Bueno, ellos fueron los que hicieron muchos atentados allí contra palestinos, los masacraron a los palestinos en los años 20, en los años 30. Pues esto no empezó en el 48, esto empezó mucho antes. Lo que pasa es que a veces uno, por simplificar, dice empezó en el 48. Yo siempre digo que no, que empezó antes, pero nunca doy mucho detalle. Bueno, este muchacho, Jabotinsky, ahora te lo voy a mostrar, Jabotinsky, Vladimir, una cosa así, cosas rarísimas, nombre indescifrable, Vladimir Jabotinsky, había nacido en... Y bueno, es parte del relato real. Este hombre es un doctorado en historia en la Universidad de la Sorbona en Francia. No es antisemita porque tiene una hija judía, él estuvo casado con una señora judía y por tradición la condición étnica la adquieren a través de la madre, por lo tanto tiene una hija judía, entonces bajo ningún punto de vista puede ser antisemita. Pero además hay que tener en cuenta de que aquellos que se llaman semitas son aquellos que nacieron en Palestina. Los judíos askenazís de origen házaro, allá por el año 700, cuando el rey del reino de Hazar se convirtió al judaísmo, tuvo una discusión, tuvo un congreso, ellos habitaban la zona de Rumania, y bueno, se convirtieron al judaísmo, tuvo un congreso donde participaron sacerdotes católicos, evangelistas, protestantes, y los tipos se convirtieron al judaísmo ahí por el 750 después de Cristo, y en fin, pero digo, no son semitas, entonces al contrario, los palestinos son semitas y estos antisemitas los combaten de esta manera, como planteaba el amigo, el compañero Ariel Ampère cuando hablaba de este radicalizado, Vladimir Jabotinsky, que crean y tuvieron incluso un hecho que fue muy notorio, porque volaron en pedazos el hotel King David o Rey David ahí en Jerusalén, que habitaban casi 117 militares ingleses, y a pesar de que le dieron la carta, el canciller Balfour 1920 más o menos le dio la carta de Balfour donde le recomendaban que ese proyecto de Israel lo llevaban a cabo en Palestina. Así todo lo traicionaron los sionistas y asesinaron 117 oficiales ingleses, destruyendo, volando, haciendo explotar el hotel Rey David ahí en Jerusalén. Digo,
la diferencia que existe, y entonces quiero explicar que el justicialismo es cristiano. Una de las 20 verdades peronistas, la número 14 del peronismo, tiene una dimensión que adquiere carácter trascendental para el conocimiento del mismo. Ello significa decir que luego de conocer las 20 verdades peronistas, por convicción e iluminados por la gracia de la fe, sentimos la necesidad de profesar la doctrina del general Perón. Claro está, con el único fin de darle al pensamiento y continuidad histórica del pueblo argentino. Las bases que son el pueblo argentino deben, como en los primeros tiempos, mamar la doctrina peronista para no desfallecer en el momento en que las cuerdas vocales guiadas por el corazón pidan a gritos justicia social, porque la doctrina peronista son la forma de ejecución de la filosofía, o sea, fijan la forma de ejecución, la doctrina peronista fija la forma de ejecución de la ideología y denominada la filosofía y la ideología denominada justicialismo. Por eso la verdad número 14 nos dice: el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. No puede haber humanismo sin la presencia de Jesucristo, porque si quitamos del mundo a Jesucristo no queda nada humano en él. Por esa doctrina social cristiana que inspiró este hombre que trascendió hace 2024 años las barreras de la historia del tiempo, ¿no? Para aquellos, desde el punto de vista teológico, sabemos que es Dios encarnado en un ser humano, y para los que no, realmente fue un revolucionario que pudo llevar a cabo esta hermosa trascendencia y tarea. No obstante, por ser hijos de compañeros y embajadores de la doctrina peronista, día a día nos enfrentábamos atónitos con aquellos que sencillamente se treparon de paso a la estructura política sin ver la razón filosófica de nuestro movimiento nacional peronista, consolidado en todos los tiempos, desde aquel puesta en marcha el 4 de junio de 1943, que luego de 2 años y medio, el 27 de septiembre del 45, puso en marcha las vísperas de lo que sería la segunda etapa, que era la toma del poder, después de la preparación humana y técnica de la revolución justicialista, es decir, aquella jornada del 17 de octubre de 1945 que marca el inicio de la segunda etapa de la revolución justicialista, que es la toma del poder a través de elecciones libres y democráticas, ¿no? Muchos son los oportunistas de turno que se enquistan en el peronismo para no irse, salvo para otros cielos, del poder que de no usarse de cara al pueblo es peor que el cáncer. Ese poder que no se usa de cara al pueblo, a punto tal de que el escudo justicialista quita el ojo visor del pueblo y representa casualmente un peronismo, el ejercicio del poder que no se usa de cara al pueblo, porque el pueblo está ausente, ¿sí? Y esa falta del ojo visor en el escudo justicialista representa un pueblo que sigue canto de sirena, pero ciego. ¿Sí? Conducir un pueblo ciego, sin control, sin participación activa, sin protagonismo en el proceso político, es casualmente la simbolización del escudo justicialista en el ojo visor. Es lúgubre ver el trabajo de hormiga que hacen estos rufianes, y más lamentable aún es saber que no vamos a cambiar la decadencia de este peronismo mezquino hasta tanto nosotros, las bases, no nos eduquemos como hijos del general Perón, es decir, hasta que no tengamos en nuestro corazón y en nuestra alma la herencia de Perón, cuando dijo Perón que el único heredero es el pueblo. Bueno, entonces en el pueblo está Perón, ¿sí? Si el candidato es el pueblo, bueno, el candidato es Perón. La familia como unidad básica de la comunidad organizada, la doctrina social cristiana y la doctrina peronista son nuestro mayor capital. Así es y siempre será. Los tiempos cambian, y con ellos la manera de hacer política. El momento que vive nuestra vapuleada patria nos hace entrever que existen por doquier empresarios del poder, y que obviamente el trabajo político empresarial rinde su beneficio. Es el filtro que deja que las riquezas no queden en el pueblo argentino, y pocos se pronuncian frente a esta distorsión del gobierno y de la justicia social, naturalizando la democracia y el peronismo. Así las cosas, se usufructúa
una base doctrinaria en lugar de rendirle ese honor que debe llegar a transformarse en estilo de vida. Nada puede dar más de aquello que le pertenece, por lo tanto, no transmite peronismo quien no posea esa virtud política que complementa la esfera de la conducta humana, y el general Perón sustentó el justicialismo como continente del pueblo en la doctrina cristiana, contenido del pueblo. ¿Se entiende? Justicialismo continente, doctrina social contenido. Una de las 20 verdades del justicialismo, el justicialismo dice, es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. La 14ª, la verdad 14. La 14ª verdad define el justicialismo con suma claridad. Cada una de sus notas características traduce en el espíritu que animó al general Perón para posicionar a su doctrina dentro del terreno puramente filosófico, para distanciarla de una corriente egocéntrica y materialista como el marxismo o el capitalismo, y alejarla del capitalismo, el capitalismo del mercado, egocéntrica, individualista, ¿sí?, materialista, y alejarla también del capitalismo de Estado, del colectivismo totalitario, ¿no? Es, en definitiva, una restauración de los principios de la doctrina cristiana, llevada al ejercicio político. Son notas distintivas, ¿sí? Dice la 14ª verdad, ¿no? Es una nueva filosofía de vida. La filosofía proviene de la filosofía significa filo, amor, sofía, sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Es el intento del espíritu de establecer una concepción racional del universo mediante la autorreflexión sobre sus propias funciones valorativas, teóricas y prácticas. Como tal, debe tener un claro objetivo diferenciado del fin de la vida. Por lo tanto, cuando el filósofo es liberal y no justicialista, tanto más se aleja del objetivo de la categorización de la noción de vida de los pueblos, porque es liberal, es individualista, sea de izquierda o de derecha, ¿sí? El general Perón observó que, de acuerdo a las corrientes liberales, el fin de la filosofía era filosofar, y no precisamente sobre la vida. Con el general Perón se enfoca la vida de nuestro pueblo con el haz de luz que aporta la ciencia de las ciencias, es decir, la política. La profundidad de la experiencia filosófica se nutre de la realidad social argentina. Todo porque el proceso filosófico político aplicado al hecho concreto del pueblo, a la geografía humana, a la antropogeografía, ¿sí?, al pueblo, ocupando el espacio físico-geográfico, no es otra cosa que la construcción del pensamiento barriocéntrico que va de la periferia existencial del pueblo al centro del poder, al centro de gravedad donde se toman las decisiones de poder. Por eso es la profundidad de la experiencia filosófica se nutre de la realidad social concreta dentro de la situación propia del pueblo. Todo es propio de un estilo de vida autóctona, tan original como única, tan especial como el que tenemos los argentinos. Una especificidad argentina. Encadenamos normas escuetas, nada teóricas per se, y de regambre pueblerinas, por eso barriocéntricas, nada más práctico frente a una realidad tan palpable. En segundo término, la 14ª verdad dice también que es una filosofía, una tercera posición filosófica simple. Como nueva filosofía de vida es tan simple que hasta yo la entendí, ¿no? No presenta complejidad, es pos del entendimiento, ni da lugar al subterfugio alguno, a especular en nada. Simple, en latín significa ex, equivalente al sencillo, del latín singulo, uno, único, porque no tiene artificio ni composición. Se trata de la búsqueda de la verdad. Decía el general Perón, nosotros no trabajamos para los historiadores, sino para el pueblo de nuestro tiempo, que ha de ir transmitiendo al pueblo de los tiempos venideros la verdad de lo que hicimos, e inclusive las nobles intenciones y los grandes sueños que no pudimos realizar. Con humildad de compañero
decía lo que expresaba Perón, ¿no? Humildad de compañero, y lejos de haber vivido el nacimiento y el apogeo del peronismo, Perón pensaba que luego de él pocos procuraron la ética peronista, que pocos fueron tan sencillos como lo fue el general Perón, y que adolecemos de un estadista de su talla que piense para las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y esta es la diferencia. Recuerdo un pensamiento de Charles de Gaulle, que vivió entre 1890 y 1970, muy amigo del general Perón. La gloria, decía de Gaulle, da solo a quienes siempre la han soñado. O sea, la gloria siempre es resolución de quienes, o solución de quienes siempre la han soñado. Y verificó el acierto del militar de Francia. Es así, el honor al hombre y a su doctrina ha sido otorgado por consenso general, el mismo que no han logrado los sucesivos presidentes argentinos, que jamás se apoyaron en la verdad absoluta, aquellas que es concebida por los hombres de buena voluntad y de puro corazón. También dice esta verdad, la 14ª, que es una filosofía práctica, y en ese sentido la intención es dotar al hombre de un profundo sentimiento peronista que le permita llevar a la palestra ese estilo de vida que lo diferencie del resto del mundo civilizado. El origen de la tercera posición es industria argentina. El origen de la tercera posición filosófica en el plano internacional, que se llama justicialismo, es industria argentina. Nació acá y se ideó para nuestro estilo de vida. En este orden de ideas, filosóficamente hablando, la practicidad se acomoda al contraste experimental de una teoría, y la doctrina peronista es 100% llevadera a la realidad de los hechos. Por eso funcionó y por eso tuvo éxito y generó una revolución que le permitió al pueblo argentino tener una patria políticamente soberana, económicamente libre, ¿sí?, y además socialmente justa. Le permitió tener soberanía política, independencia económica y justicia social. También esta 14ª verdad peronista dice que el justicialismo es esencialmente también popular. El justicialismo dirige su mirada al pueblo, tal cual lo reza nuestro himno nacional, el gran pueblo argentino. Por lo tanto, como dije antes, no tener el ojo visor del pueblo en el escudo justicialista no es peronista, no es peronismo, ¿sí? Por eso digo, el justicialismo dirige su mirada al pueblo, tal cual lo reza nuestro himno nacional. Por eso hablamos de mirada, de ojo, al gran pueblo argentino. Por ello no se trabaja ni se gobierna para un pequeño grupo de hombres, ni para un diminuto cuerpo de élite, donde se manifiestan gustos, preferencias frente a los del común, ¿no? Decía el general Perón, hay categorías ciudadanos de a pie que realmente son deplorables. Decía el general Perón, el alma argentina, bajo el signo de su prócer estirpe, ha sabido convertir el odio en amor, el egoísmo en generosidad, la pasión vengadora en alianza de firmes amistades. Las virtudes innatas del pueblo argentino inspiran los fundamentos de la política social y económica que propulsa la revolución nacional justicialista. Virtudes argentinas, ¿sí? Justamente por ser popular, es hondamente cristiana y humana. El pueblo es el punto de encuentro entre la doctrina peronista y la doctrina social cristiana. Ambas salen del pueblo para volverse pueblo a partir de verdades simples, eternas según corresponda. Profundamente cristiana es también esa tercera posición justicialista, y así lo explica el general Perón, una fuerza que clavase, en la plaza pública como una lanza de bronce las máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos, que la esclavitud es una institución oprobiosa y que emancipe a la mujer, una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores de la vida material, estaba llamada a revolucionar la existencia de la humanidad. El cristianismo, que constituyó
la primera gran revolución, la primera liberación humana, podría rectificar felizmente las concepciones griegas, pero esta rectificación se parecería mejor a una aportación. Enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad teórica y limitada hasta entonces en una posibilidad universal, en evolución constante, ordenada. El pensamiento cristiano, que perfeccionó la visión genial de los griegos, podría más tarde apoyar sus empresas filosóficas en el método de estos y aceptar como propias muchas de sus disciplinas. Lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la comunidad y del Estado fue precisamente lo aportado por el cristianismo, su hombre eterno, imagen de Dios. De él se pasa ya a la familia, al hogar, su unidad se convierte en plasma que a través de los municipios integran los estados y sobre lo que descansarán las modernas colectividades. Por eso nosotros propendemos siempre a la construcción de esas unidades de militancia territorial que se llaman casas peronistas, bajo la ciencia política del método de Raster, creado por Friedrich Ratzer, el alemán, que fue biólogo, politólogo, así. Asimismo, decía Perón, existe una alianza, quizás el fundamento y el principio más importante de la revolución justicialista consiste en lo que nosotros en nuestra proclama llamamos simbólicamente la unión de todos los argentinos. No hay solución para ninguno de ellos. Bueno, Perón, cuando volvió por segunda vez a la patria, dijo claramente: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No hay solución para ninguno de nuestros grandes problemas si antes no realizamos palmaria y prácticamente la unión de nuestro pueblo, que a través de tantos años ha venido disociándose en banderas ficticias por la mala acción de los dirigentes. Para realizar esa unidad se impone pensar en los altos objetivos de nuestra vida, Dios y la patria, que son sin duda las dos nociones que unen de modo totalmente indisoluble al pueblo argentino. Pero antes de pensar en la absoluta unidad del pueblo argentino es necesario hacer desaparecer algunas diferencias que, por olvido o inacción de los hombres de gobierno, han venido formándose en el país hasta cristalizar en clases demasiado ricas frente a clases demasiado pobres. Dios y patria, ¿sí? Así se nos invitó a la comunión, que es lo mismo que participar en aquello que no es común para la unión de todos. No hay valores espirituales, no hay trascendencia sin ella, sin la unidad de todos los argentinos. El hombre no se dispara en la elevación por encima de un límite fijado por su condición humanamente material. Nos decía Albert Einstein, ¿sí?, el físico creador de la teoría cuántica, del movimiento cuántico, ¿sí?, de la física cuántica. Decía Einstein, nació en 1879, murió en 1955, el verdadero valor de un hombre se determina examinando en qué medida y en qué sentido ha logrado liberarse del yo, del ego, del egoísmo, del individualismo. El materialismo es enemigo de la doctrina peronista, como también lo son los enemigos de Jesús, porque los peronistas nos sentimos hermanos en Cristo, del latín Cristo, o Christos, o sea, el ungido, ¿no? Y es profundamente humanista también el justicialismo. ¿Y qué es el peronismo?, nos preguntamos. Han preguntado algunos legisladores en el Congreso hace pocos días. El peronismo es humanismo en acción. El peronismo es una concepción en lo político que descarta todos los males de la antigua política. Estoy hablando de legisladores que fueron candidatos, supuestamente dirigentes, sin formación adecuada, ni filosófica ni ideológica, en materia de justicialismo. Por eso preguntan qué es el peronismo. Y le contestamos de esta manera, ¿no? Es una concepción en lo social que iguala un poco a los hombres, que les otorga iguales posibilidades, y les asegura un porvenir, para que en esta tierra no haya ninguno que no tenga lo que necesita para vivir, aun cuando sea necesario que los que están derrochando a manos llenas los que tienen no dispongan de ese derecho, en beneficio de los que no tienen.
En lo económico procura que todo argentino sea para los argentinos y que reemplace la política económica que decía que esta era una escuela permanente y perfecta de explotación capitalista por una política de economía social donde la distribución de nuestra riqueza que arrancamos nosotros a la tierra y elaboramos nosotros pueda distribuirse proporcionalmente entre todos los argentinos que intervienen para realizarla con su esfuerzo a través de la capitalización del trabajo acumulado. Esto y eso es el peronismo. Y el peronismo se siente o no se siente, se procesa intelectualmente, se comprende o no se comprende. El peronismo es una cuestión del corazón y de la mente, más que del aprendizaje, del pensamiento, de la memoria racional. Es más bien un proceso de educación emocional, ¿sí?, que racionaliza el pensamiento, lo almacena, para después llevarlo a cabo también con emoción. Afortunadamente, decía Perón, yo no soy de los presidentes que se aíslan, sino que vivo con el pueblo, dentro de la situación del pueblo, como he vivido siempre, de manera que comparto con el pueblo trabajador todas sus vicisitudes, todos sus éxitos y todos sus fracasos. Perón siempre visitó algún barrio, recorría alguna calle para saber no solo qué pensaba la gente, sino cómo sentía, cómo era el sentimiento de la gente. Yo siento, decía Perón, una íntima satisfacción cuando veo que un obrero va bien vestido o asiste con su familia al teatro. Estoy entonces tan satisfecho que me sentiría yo en la misma situación que el obrero. Eso, compañeros, es el peronismo. Humanidad con sus limitaciones y por sus miserias. La humanidad se topa con la realidad del mundo de los más despojados de paz, amor y justicia, como estamos viendo en este momento, el genocidio del ente sionista, de la colonia sionista que atacó Palestina y viene masacrando desde hace más de 80 años a los palestinos, niños, mujeres, bebés, ¿sí?, siguiendo el apotema de Amalek, según dicen, ¿sí?, el tema del libro de la Biblia, ¿no?, el libro de Job. Decía nuestro conductor, lo más triste que le puede pasar a un país es que haya muchos hombres que clamen justicia y no la obtengan. Cuando esta justicia es clamada por los humildes, el panorama es más triste todavía, porque ellos son los que necesitan más esa justicia. Y entonces escuchamos un poco el audio de Gustavo Petro en el G20 que Brasil celebró estas semanas. El hambre, si no hay hambre en el sur, no hay migración del sur hacia el norte. Toda política que busca meter migrantes en países que no son de acogida, en campos de concentración, en pogroms que buscan y cazan a los migrantes para devolverlos a sus países de origen, fracasa. Va a fracasar, ha fracasado. La única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Esa es la política eficaz. E invito a los miembros del G20 a practicarla con razón y con verdad, no con hipocresía. Cada golpe sobre un migrante en el exterior es simplemente el reconocimiento de la incapacidad del rico norte por acabar el hambre en la humanidad. Y acabar el hambre en la humanidad nos lleva, en mi opinión, a tres planteamientos que quiero dejar en esta construcción de pensamiento común. Primero, el criterio de seguridad alimentaria basado sobre países que exportan al resto del mundo alimentos sobre la base de un uso intensivo del petróleo y del carbón no ha acabado el hambre en el mundo. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre
se pueda producir la alimentación suficiente. Y eso implica una agricultura sin carbón, basada, y ese es el segundo aspecto, en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. Es el campesinado y el pequeño granjero de cada país el que tiene la vocación de hacer de la tierra y cumplir su función social la base número 1 de la alimentación de su propio pueblo y del mundo. A eso le llamamos reforma agraria. El que el campesinado del mundo y los pequeños granjeros tengan un mayor poder como ciudadanos, como sujetos de derechos políticos y económicos, es una garantía básica para una agricultura descarbonizada que alimente a todo ciudadano, a toda persona en la humanidad. Tercero, me gustaría que, y lo veo como un vacío de esta reunión, profundizáramos en el tema de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, que se va a expandir de manera exponencial, se alimenta de energías fósiles, petróleo y carbón, va a interactuar con la crisis climática, profundizándola. Crisis climática e inteligencia artificial, ambos tienen un enorme potencial para incrementar el hambre en el mundo. La inteligencia artificial puede echar a la calle centenares de millones de puestos de trabajo, los trabajadores y trabajadoras rutinarias, y van a salir al hambre y crecer el hambre en el mundo si no somos capaces de por lo menos plantearnos dos objetivos. El primero, y contrario a alguien que habló aquí de América Latina, hacer una regulación pública global de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el intelecto acumulado de la humanidad en la nube digital. Su fruto privado puede aumentar sustancialmente el hambre y, como decía Hawkins, tanto con la crisis climática como con la inteligencia artificial, llegar a los bordes de la extinción humana. Por tanto, una regulación política global, la verdadera multilateralidad, puede superar el inmenso peligro que representa y poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano y no al revés. Y un segundo aspecto es que si va a producir centenares de millones de trabajadores en las calles, aumentando el éxodo y aumentando el hambre, pues ahora sí, un concepto nacido en Brasil, a propósito de sociólogos que ahora llaman deshonestos, pero que son profundos pensadores de los problemas humanos, construyeron, que es el de la renta ciudadana universal. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente, demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer, y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática, tema de Azerbaiyán hoy, y para superar el hambre en el mundo. Finalizo con unos planteamientos que quiero dejar a nombre de una parte de la sociedad colombiana. El G20 debe oponerse al genocidio en Gaza y llamarlo como es, sin hipocresías: genocidio. Si el G20, los poderosos del mundo, no se oponen al genocidio, la humanidad no tiene futuro. 2. Debe cesar todo tipo de bloqueo económico ante cualquier pueblo del mundo, no importa su régimen, porque el bloqueo es una ruptura integral y sistemática de los derechos humanos, no de los gobiernos, sino de los seres humanos. 3.
La guerra de Ucrania y Rusia, y me opongo a la decisión permisiva de lanzar misiles sobre Rusia, no tiene otra solución que un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Cualquier conversación de paz que excluya a uno de los dos pueblos solo es una conferencia de guerra, no una conferencia de paz. Son los pueblos eslavos los que tienen que solucionar sus problemas y por tanto el diálogo Rusia-Ucrania debe comenzar para alcanzar la paz. Ojalá sobre los preceptos del Acuerdo de Múnich que Europa ha olvidado. 3. Me acojo al planteamiento de la República China sobre construir un diálogo entre civilizaciones. El nuevo multilateralismo no es una imposición de unos sobre otros, sino que es una democracia global, planetaria. Y eso implica, dada la diversidad humana, el reconocimiento de esa diversidad y la construcción de un diálogo entre las civilizaciones y no una confrontación, como decía Huntington en Estados Unidos. No creo, y tengo que decirlo aquí públicamente, en algo que se expresó en esta conferencia. Yo soy un progresista, un demócrata radical y un socialista. Y creo, y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta. Desde el primer día, cuando nos juntábamos para cazar animales, para poder comer, cuando nos juntábamos para hacer una hoguera, para calentarnos en las noches frías y nos ayudábamos hasta el presente y hasta el mañana, porque no somos una sociedad de átomos individuales compitiendo entre sí. Eso no lo hacen ni los animales menos inteligentes. Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos, poner al servicio la inteligencia artificial. Si nos ayudamos, si somos solidarios, si somos una comunidad, si tenemos objetivos comunes, si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos. La competencia entre seres humanos y naciones solo nos ha llevado al borde de la extinción, y la posibilidad de construir una civilización diversa de la humanidad, incluso más allá de este planeta, cuidando este planeta, depende de que nos ayudemos, de que seamos solidarios y nos abracemos, de que la especie humana sea una comunidad. Gracias, presidente Lula, muy amable. Y bueno, nada menos que Petro, presidente de Colombia, maravillosa disertación en la cumbre del G20. Ahí están dando vuelta con el debate entre Milei y Petro, la verdad. Petro debatiendo como Milei, pobrecito, es tratando de ver cómo puede comprender el pensamiento de un bicho, ¿no? De una bestia. Es imposible, ni siquiera de un animal, no llega a esa categoría. Así que, nada, preferí pasar la disertación completa de Petro, porque tiene mucha riqueza como para poder analizar, establecer y pensar con esperanza cierta, con certeza de lo que se espera, de que es posible volver a reorganizar la patria grande latinoamericana con cuadros políticos como este hombre. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poquitito de 1 minuto y pico de A Mi Manera, My Way, de Frank Sinatra, con una versión perfecta, una orquesta muy buena, y además después seguimos con la Orquesta Romántica Milonguera, con Fuimos, una orquesta nacida como proyecto de canto argentino de la Universidad de San Martín, que no le falta nada. Así que hacemos la pausa musical. Gracias.